Celi, María José, Fabiola, y con todos en general, muy buenas tardes. Sé que están todos por allí, están atentos a la asistencia, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar el tema de esta semana del curso de lenguaje. Esta semana vamos a hablar de las dos últimas categorías gramaticales, la preposición y la conjunción. A ver, vamos a enfocar bien la cámara, ahí está. Ahora sí, ¿no? Miren, quiero que iniciemos leyendo lo siguiente. ¿Esperas a un niño o esperas un niño? Vamos a suponer que estas preguntas se las formulamos a una mujer que está embarazada. ¿Significan exactamente lo mismo? ¿Esperas a un niño y esperas un niño? ¿No? ¿Significan exactamente lo mismo? ¿Ambas hacen referencia al bebé que está en el vientre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son exactamente lo mismo? Exactamente, ¿no? ¿Verdad que no? A pesar de que hemos empleado casi las mismas palabras, ¿no? Casi las mismas palabras. La única diferencia es esa preposición a. Esa es la única diferencia. Pero esa preposición le cambia el sentido a todo. Miren, si yo le hago estas preguntas a una mujer embarazada, ¿esperas un niño? Estoy refiriéndome al bebé que está en su vientre, ¿no? Pero si yo le digo, ¿esperas a un niño? Me refiero a un bebé, a un niño que no está en su vientre, que no es el que está en su vientre, sino es uno que ya ha nacido, ¿no? De repente su hijo, su sobrino, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren, muchas veces estas palabritas llamadas preposiciones, pues las dejamos de lado, ¿no? Olvidamos, ¿no? La importancia que tienen. Quiero mostrarles algunos ejemplitos más, ¿no? Para seguir reflexionando acerca de esto. Vendo una cuna para niños de madera, ¿no? ¿Yo dónde encontraré niños de madera? ¿Existirán esos niños de madera? ¿Esa cuna que estoy vendiendo será útil para un niño? ¿No? Ambigüedad, ¿no? Ahí nos dicen Pinocho, profesora, ¿no? En la literatura. Leamos este otro mensaje, escuchen. Miércoles 14. Vendrán disfrazados de casa, como quieran, ¿no? Y parece que los papitos entendieron bien el mensaje, porque todos los niños han ido disfrazados de casa. Eso es lo que habrá querido escribir, comentar la profesora, o lo que habrá querido comentar es, vendrán disfrazados desde casa, como quieran, ¿no? Es decir, podían elegir cualquier disfraz, pero tenían que traerlo puesto ya desde la casa, ¿no? ¿Cómo cambió el mensaje, ¿no? La realidad, ¿no? Es que muchas veces, ¿no? Un uso inadecuado de las preposiciones, ¿no? Pues genera eso, ambigüedad, genera, ¿no? Que nosotros enviemos un mensaje oscuro, un mensaje que se puede interpretar de más de una manera. Vean este otro meme. Hola, alguien que sepa o que venda algo para las hormigas, ¿no? Y lo gracioso es la respuesta que le dan, ¿no? Le dicen, ¿cómo qué buscas? Ropita, casitas, accesorios, ¿qué talla son las hormigas? Es una respuesta muy irónica, muy sarcástica. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esa respuesta? Escuchen, algo para las hormigas, ¿no? Cuando yo utilizo esta preposición para, lo que quiero dar a entender es que sea algo útil para ellas, ¿no? Algo que goce de utilidad, ¿no? En este caso, para las hormigas, ¿no? Y por eso le responden de esta manera. Escuchen este otro meme. ¿Puedo tomar ibuprofeno con diarrea? Yo lo tomo con agua, pero si tú quieres con diarrea, cosa tuya, ¿no? ¿Y por qué también esta respuesta irónica, sarcástica, profesora, ¿no? Porque al decir ibuprofeno con diarrea, estamos indicando que vamos a acompañar ese ibuprofeno,
¿no? Con la diarrea, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Estamos enviando mensajes poco exactos, poco precisos, mensajes muy ambiguos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos un uso adecuado de las preposiciones, porque si bien es cierto, como lo vamos a ver más adelante, son palabras que en sí mismas no tienen un significado pleno, pues cuando relacionan palabras, cuando relacionan frases, allí sí adquieren un significado bastante exacto. Muy bien, entonces vamos a conocer a la preposición en sus cuatro, ¿no es cierto?, definiciones. Primera, semántico, atendiendo al criterio semántico, ¿no? La preposición no tiene un significado léxico propio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que no significa absolutamente nada por sí misma, de, en, para, con, no tienen un significado preciso, exacto, por sí mismas. Solo adquieren ese significado en el contexto. Cuando están relacionando, ¿no es cierto? Dos palabras, ahí es cuando adquieren un significado, ¿no? Entonces su significado es contextual, depende del contexto. Ahora, en ese contexto pueden significar desde origen, pertenencia, procedencia, dirección, destino, motivo, compañía, y vamos a ver todos los significados que pueden adoptar las preposiciones. Desde un criterio morfológico, diremos que es una palabra invariable. ¿Esto qué significa? Que no admite cambios, no admite flexiones ni de género ni de número. ¿No? No vamos a encontrar nunca una preposición en género masculino, femenino, en singular o en plural. No admite ningún tipo de cambio, ningún tipo de derivación tampoco, ¿no? Son palabras totalmente invariables. Desde un criterio sintáctico, miren, si la preposición no tiene un significado léxico propio, tampoco cumple una función propia, una función exacta. No. Lo que hacen o lo que ayudan a formar, mejor dicho, las preposiciones son los sintagmas preposicionales, ¿no? Los sintagmas preposicionales, pues entonces se constituyen, miren, de una preposición y de un complemento llamado término. El término puede ser un sustantivo, ¿no? Puede ser un pronombre, ¿no? Recuerden, ¿no? Entonces, la preposición encabeza el llamado grupo preposicional, ¿no? Y este grupo preposicional sí puede cumplir diversas funciones, ¿no? Las mismas que puede cumplir un sustantivo. Pero la preposición en sí misma no cumple ninguna función determinada, ¿de acuerdo? Atendiendo a un criterio lexicológico, ¿no? Nosotros diremos que la preposición es una categoría de inventario cerrado. ¿Qué significa esto? Que ya no va a haber más incorporaciones a nuestro idioma, ¿no? Ya no hay más incorporaciones de la categoría gramatical llamada preposiciones a nuestro idioma. El inventario está cerrado. Algunas precisiones antes de ver las principales preposiciones de nuestro idioma. Primera precisión. Así como hay palabras, ¿no? Sustantivos, verbos, adjetivos, que se van incorporando a nuestro idioma debido a las nuevas tecnologías, debido a los nuevos inventos, de igual manera hay palabras, ¿no?, que caen al desuso. Esto significa que los hablantes ya no las utilizamos, ¿no? Ya no las utilizamos más. Este es el caso de dos preposiciones, ¿no? Cabe y so. Las dos están cayendo al desuso. Eso significa que probablemente las próximas generaciones ya no se empleen, ¿no? Ya no se empleen. De repente todavía nosotros las empleamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña, todavía veía los letreros municipales, ese so pena de multa, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, eso está siendo desplazado, está siendo cambiado, y ahora utilizamos bajo en vez de so. Utilizamos junto a en lugar de cabe, ¿no? Bueno, repito, están cayendo al desuso, ¿no? Segunda precisión, a y de
estas dos preposiciones siempre, ¿no es cierto?, funcionan como nexos en las perífrasis verbales. La semana pasada que hablamos de las perífrasis verbales, les decía que estos nexos eran optativos, pero si nosotros decidimos colocar allí un nexo, entonces puede ser a o puede ser de esas dos preposiciones. Tercera, precisión, ¿no? Y esto va en relación a las formas contractas. Cuando estudiamos el artículo, vimos, ¿no?, que a y de, ¿no es cierto?, si se anteponían a él, se podían fusionar, se podían contraer, de tal manera que teníamos al y teníamos del, ¿no? Ambas formas contractas. Ahora, recuerden esto, se debe contar como artículo y también como preposición. ¿De acuerdo? Entonces, si me dicen, ¿cuántas preposiciones hay en el gato del vecino? Una. ¿Cuántos artículos hay? Dos. Él y del. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre tenemos que contar esas categorías en las formas contractas. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si la tienen, me la van formulando, ¿no es cierto? ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta el momento? A ver, Sí, indíquenmelo todo por claro. Listo, gracias, Jonathan. Gracias. ¿No? Seguimos entonces. Clases de preposiciones. Solo existen dos clases. Miren, las preposiciones simples, aquellas que se forman de un solo lexema, una sola raíz, una sola palabra, y las locuciones preposicionales. Las locuciones preposicionales son un conjunto de palabras. Miren, una expresión de dos o más palabras que juntas funcionan como preposición, ¿no? Generalmente la locución preposicional se constituye, miren, de un sustantivo y de una preposición, ¿no? Un sustantivo y una preposición, ¿no? Adicionalmente podríamos de manera optativa colocar una segunda preposición, ¿no? De tal manera que el sustantivo ocupe el lugar central, ¿no? En el centro, un sandwichito. Bien, ahora vamos a ver las preposiciones de nuestro idioma, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, que en todas las diapositivas que les voy a presentar se ha organizado la información de la siguiente manera. Primero tenemos la preposición, ¿no? Allí tenemos a. Luego tenemos los significados que puede adoptar. Y por último, en la parte inferior, los ejemplitos. ¿De acuerdo? Miren, tenemos entonces la preposición a. Ah, ¿qué puede significar a? En primer lugar, esta preposición introduce objetos directos y objetos indirectos, ¿no? Miren, busco a tu hermano, ¿no? He invitado a tu primo, ¿no? El ladrón engañó a tu papá, ¿no? Entonces estamos observando que la a, la preposición a, introduce tanto objeto directo como objeto indirecto. Si quieren, le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que busco? A tu hermano. Tu hermano es buscado por mí, ¿no? Tu primo, ¿no?, fue invitado por mí, ¿no? Tu papá fue engañado por el ladrón. ¿Se dan cuenta? Objetos directos, ¿no? Escribí 3 cartas a tu jefe. Objeto indirecto. Objeto indirecto, ¿no? La A también nos da idea de dirección. Escuchen, viajaré a Huancayo, ¿no? De finalidad, ¿no? Viene a que le escuches, ¿no? De modo, adobo, a lo antaño, ¿no? ¿En qué modo se está haciendo ese adobo? A lo antaño, ¿no? A las 3 te llamaré, ¿no? Nos da idea de tiempo, ¿no? Los traeré a las 2, idea de tiempo. Entonces, todos estos significados son los que puede adoptar la preposición a, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, en algunas ocasiones nosotros lo empleamos de manera inadecuada, ¿no? Si la preposición a no puede asumir ninguno de los valores que les he mostrado, pues es momento de considerar cambiar su uso, ¿no? Cambiar su uso de repente por otra
preposición, de repente, ¿no? Por otra categoría gramatical, ¿no? Puntos a discutir, ¿no? Lo más adecuado que se recomendaría sería puntos que discutir, ¿no? España, un país a descubrir, ¿no? Si nosotros nos referimos a la anterior, diapositiva, pues ninguno de los significados no va a calzar. Miren, si no calza con ninguno de los significados propuestos aquí, ¿no? A esa A no me puede dar idea de destino, de dirección, de finalidad, de modo ni de tiempo, entonces debe de considerar cambiarlo, ¿no? Recuerden que estos cambios se hacen para que exista claridad, ¿no? Para que se entienda el mensaje de manera mucho más sencilla, ¿no? Tenemos ahora la preposición ante, ¿no? ¿Qué significa ante? Significa delante de, ¿no? En el sentido de localización física, en presencia de, ¿no? En vista de y respecto de, ¿no? Miren, esos significados deben calzar, ¿no es cierto? Deben calzar. Se situó ante la puerta, escuchen, se situó delante de la puerta. Miren, la permuta es absoluta, ¿no? Se arrodilló en presencia de Dios, ¿no? En vista de la gravedad de los hechos, respecto de lo que dice José, me callo. Entonces, si mi preposición ante significa o toma cualquiera de estos significados, la estoy utilizando de manera adecuada, ¿no? ¿Cuándo la podemos utilizar mal? Y quiero que sean muy observadores, ¿no? Cuando ustedes vean el asterisco en cualquiera de mis oraciones, ¿no? En cualquiera de mis oraciones, significa que el uso es poco claro, ¿no? Poco claro. Escuchen, el Melgar juega hoy ante el Cienciano, ¿no? Creo que he debido actualizar la información, ¿no? Juega hoy, pero frente al Internacional, creo, ¿no? A ver, ¿no? Ante, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? En presencia. ¿Qué significa entonces? Que en Melgar va a tener como espectador a Cienciano, que Cienciano va a ver cómo Melgar juega, ¿es lo que quiero decir? O lo que quiero decir es que van a enfrentarse, ¿no? Melgar contra Cienciano. Entonces, si lo que yo quiero decir es enfrentamiento, que va a haber un choque allí, ¿no? De fuerzas, empleo la preposición que me dé esa idea. Ante, recuerden, significa en presencia de, ¿no es cierto? En presencia de. Lo mismo ocurre aquí, miren. Universitario perdió ante Melgar por 2-4. ¿Qué significa? ¿Que el Melgar era un espectador? ¿Que estaba de espectador Melgar? No, profesora, significa que él ha sido el ganador. Entonces, cambiemos, ¿no es cierto? La categoría gramatical, cambiemos la preposición, clarifiquemos el mensaje. ¿De acuerdo? Solo es con esos fines que nosotros aprendemos y estudiamos las preposiciones para clarificar los mensajes. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora seguimos con el bajo. Bajo. ¿Qué significa bajo? Lugar inferior. Esto en sentido físico, ¿no es cierto? La pulsera cayó bajo ese mueble, ¿no? Ah, en el lugar inferior de ese mueble. ¿No? ¿Y qué sucede si lo empleamos en sentido figurado? Puede significar sometimiento, ¿no? Miren, trabajan bajo mis órdenes, ¿no? Ah, trabajan sometidos a mis órdenes, ¿no? Sometidos. Luego tenemos el cabe, ¿no? Cabe, como ya se los había indicado hace un momento, pues está cayendo al desuso, ¿no? Estamos a portas de dejar de usarlo totalmente. Miren qué extraña suena esta oración. Santa Teresa de Jesús escribía cabe mí, ¿no? Estamos utilizando esta preposición y nos suena rara la oración, ¿verdad? Nos suena extraña. Pero si yo lo cambio por esto, Santa Teresa de Jesús escribía junto a mí,
Lo entiendo mejor. Santa Teresa de Jesús escribía cerca de mí. ¿Ah? Entonces, nos suena extraño precisamente porque ya estamos dejando de utilizar esa preposición. Está cayendo al desuso. Quiero que leamos esto, ¿no? Siempre he creído que si se analizan los problemas bajo todos sus aspectos, se encuentra una solución, ¿no? ¿Qué significaba bajo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué significaba bajo? Lugar inferior. inferior, ¿no es cierto? Lugar inferior. Entonces, ¿qué significa esto? Que si se analizan los problemas en el lugar inferior, todos sus aspectos, de todos sus aspectos, es lo que quiero decir, ¿no? Pero eso está poco claro, ¿no? Poco claro. Entonces, miren, no necesariamente lo tengo que cambiar por otra preposición, podría ser por cualquier otra expresión que lo clarifique, ¿no? Por ejemplo, aquí si se analizan los problemas teniendo en cuenta todos sus aspectos, ¿no? ¿Se dan cuenta? He cambiado ese bajo por teniendo en cuenta. Entonces, ¿es factible hacer esto? Claro que sí, ¿no? Siempre que ustedes utilicen una preposición, pregúntense si el mensaje que están enviando es el correcto. Es lo que quiero decir, ¿no? Si es así, adelante con su uso. Y si no, procuren cambiarlo. Si ustedes sienten que no se entiende bien, cámbienlo, no importa con otras palabras, ¿no? Que no sean preposiciones. ¿Qué significa con? Con significa pues adición, puede significar compañía, condición, instrumento, modo, simultaneidad, ¿no? Puede significar todo esto. Escuchen, café con leche, ¿qué significa? Que al café le voy a añadir leche. Está con su madre, ¿no? ¿Qué significa esto? Que está en compañía de su madre, ¿no? Con que estudies más, aprobarás. Aquí unida la conjunción que pues nos da idea de condición, ¿no? ¿Cuál es la condición para que yo apruebe? Con que estudies más, ¿no? Lo rompió con un alicate, miren, ¿no? Aquí lo que significa con ese instrumento, ¿no? ¿Con qué lo rompió? Con un alicate, ¿no? Comía con desesperación, modo, ¿no? ¿Cómo comía? Con desesperación, ¿no? Viajé con lluvia, simultaneidad, ¿no es cierto? Estoy viajando y a la vez, de manera simultánea, está lloviendo. A ver, lean esa expresión. Nunca va acompañada con su madre, ¿no? Profesora, usted nos ha dicho que siempre que tiene un asterisco no es recomendable, ¿no? Es oscura la expresión. Se ha sugerido cambiar por nunca va acompañada por su madre. ¿Por qué se sugiere este cambio? ¿Por qué debemos evitar el con allí? ¿Alguien tiene idea? Nunca va acompañada con su madre. ¿Por qué hemos sugerido cambiar ese con por un por? ¿No? ¿Ni idea? Miren, si con significa compañía, nunca va acompañada en compañía de su madre, es lo que queremos decir. Nunca va acompañada en compañía de su madre, pues hay una redundancia allí, ¿verdad? Entonces, si el verbo ya nos da idea de compañía, ¿cuál sería el uso de la preposición? Ah, mejor lo cambiamos, ¿no? Si de repente quiero dejar de lado el verbo, y yo diría, nunca va con su madre. ¿Se dan cuenta? Allí sí, ¿no? Sería recomendable. Entonces, hay ocasiones en que la preposición puede redundar una idea, ¿no? Y en ese caso se recomienda cambiarla. Se ha querellado con su ex mujer. ¿Qué significa? ¿No? Que en compañía de su ex mujer se ha peleado. No, profesora, lo que queremos decir es que se ha querellado, se han enfrentado entre ellos. Entonces utilicemos la preposición que nos da esa idea, contra, ¿no? Contra. Y justamente es la que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué significa contra? Enfrentamiento. Escuchen, luchó contra el cáncer, ¿no? Ubicación, se apoyó
contra la pared. Destino, siempre que esto genere impacto, ojo, se estrelló contra la casa, impacto, ¿no? Entregue el objeto contra recibo, aquí significa a cambio de, entregue el objeto a cambio de recibo, ¿no? Se vino contra mí para tocarme. Ese contra también puede significar hacia, pero siempre y cuando tenga la idea de movimiento, ¿no es cierto? Siempre y cuando implique movimiento. La preposición de. Miren cuántos significados puede adoptar de origen, poseedor, el todo que procede de una parte, propiedad de algo, contenido, materia, propósito, destino de algo, tema, tiempo. ¡Wow! Muchísimas ideas, ¿verdad? Esta es probablemente una de las preposiciones más utilizadas en nuestra lengua, ¿no? La preposición de. Soy de Arequipa, origen. Esta camisa es de José, pertenencia, ¿no? La pata de la mesa, el todo que procede de una parte. El azul del cielo, la propiedad de algo. Un vaso de agua, el contenido de algo. Campanas de bronce, el material o materia con la que se construye algo, ¿no? Traje de ceremonia, el propósito, ¿no? El propósito. Hablamos de religión, ¿no? El tema. Abierto de 10 a 15, nos da idea de tiempo, ¿no es cierto? Nos da idea de tiempo. Entonces, esta preposición es muy, muy usada en nuestra lengua, ¿no? Bastante utilizada. ¿La utilizamos mal también, profesora? En ocasiones sí, ¿no es cierto? En ocasiones utilizamos otras preposiciones en lugar de, ¿no? Por ejemplo, esos clásicos ejemplitos. Máquina a vapor, cocina a gas, camisa a rayas, champú a la glicerina, son formas que no se consideran recomendables. Si yo quiero señalar por qué medio funciona un objeto, siempre prefiero de. Máquina de vapor, cocina de gas. Si quiero dar idea de pertenencia, camisa de rayas, ¿no es cierto? O la propiedad de algo, ¿no es cierto? Champú de o con glicerina, cualquiera de los dos. Tenemos opciones también, ¿no? Tenemos opciones en cuanto al uso de las preposiciones. Lo importante, repito, es que los mensajes se entiendan de manera clara, que no se presten a una doble interpretación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo claro, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo claro? Muy Sí, bien, seguimos entonces. Muy bien, gracias por allí a los que me están respondiendo. Durante, en la preposición durante no hay mucha dificultad, ¿no? No hay mucha dificultad en su uso. Siempre significa simultaneidad, ¿no? Escuchen, desarrollará ese tema durante el mes de abril. ¿Qué significa esto, no? Simultáneamente, a lo largo de todo el mes de abril, va a desarrollar ese tema. Desde, ¿no? Desde siempre significa punto de partida, trayectoria, situación o tiempo, ¿no? Fueron amigos desde el momento en que coincidieron sus vocaciones. Ese fue el punto de partida, ¿no? Desde Arequipa hasta Lima, ¿no? Miren, un punto de partida, también nos da idea de trayectoria allí, ¿no? Entonces, tampoco es, su uso tampoco es que lo desconozcamos, ¿no? No se confunde mucho este tipo de preposiciones. Tenemos ahora en. Miren todos los significados que puede adoptar en. Muy similar al de, ¿verdad? Miren, ¿no? Por la cantidad, ojo, ¿no? No por el significado, por la cantidad. Ubicación, temporal o espacial, en Perú, en 1981. ¿No? Tiempo en que se alcanza algo, ¿no? En 4 horas lo termino. Lapso de tiempo a lo largo de, ¿no? Lo logrado en un año, en un año. Aquello en que se ocupa o sobresale, ¿no? Trabaja en bioquímica. Medio de transporte, vino en.
bicicleta. Término, movimiento o proceso. Entró en su casa, ¿no? Y allí terminó todo. Entonces, miren, la preposición en también puede adoptar múltiples significados. Recuerden que eso depende en gran medida del contexto, ¿no? Ahora, ¿cometemos errores en su uso? De verdad, pues sí, ¿no? Sí cometemos algunos errores. Vamos a ver en esta diapositiva, primero tienen lo aceptable. Nos vemos en 15 minutos. Lo recomendable es que reemplacemos esa preposición en por dentro de. Nos vemos dentro de 15 minutos. Eso es lo recomendable. Pero la otra forma es aceptable, ¿no? Porque la utilizamos. Pedro se jubiló en su cargo, ¿no? En debería ser reemplazado por de. Pedro se jubiló de su cargo, ¿no? Ingresó a la universidad, ¿no? De repente lo más adecuado es ingresó en la universidad. Quedó de venir el jueves, quedó en venir el jueves. Estos reclusos se integrarán a la sociedad, no a, en la sociedad, ¿no es cierto? En la sociedad. Entonces debemos, jóvenes, ¿no? Saber si la preposición en, por ejemplo, calza en cualquiera de estos significados. Y si es así, la utilizamos. Y si no es así, cambiamos por otra. Entre, ¿qué significa entre? Significa al interior, significa en medio de, significa cooperación, suma en algunos casos. Escuchen, entre las dos y las tres, entre la gente, entre el humo, ¿no? Todas estas tres expresiones nos dan idea, ¿no? De que está en medio de algo, ¿no? Al interior de algo igual. Pero miren la cuarta, los primos lo pagaron entre todos. Ya no se refiere, ¿no? A que esté en el medio o al interior, se refiere, ¿no es cierto?, a que hay cooperación entre todos. Entre autos y motos había 100, ahí ya nos da idea de suma. Entre autos y motos había 100, estamos sumando los autos y las motos. ¿Cuándo podemos emplearlo mal de repente, no? Cuando lo empleamos en lugar de repente de algunas partículas que nos den idea de tiempo, ¿no? Entre que yo cocino, tú pones la mesa, ¿no? Esto significaría más o menos lo siguiente, ¿no? En medio que yo cocino, tú pones la mesa, ¿no? Eso no es así, profesora, no es claro ese mensaje. Entonces, escuchen, mientras que yo cocino, tú pones la mesa. Ese entre no nos da idea de temporalidad, acuérdense, ¿no? Lo que nos da es idea de que está en el medio de algo, al interior de algo. Hacia y hasta. ¿No? ¿Qué significa hacia? ¿No? Puede significar dirección, orientación, ubicación espacial, temporal. Escuchen, hacia Ica, hacia el futuro, hacia Majes, hacia las tres, ¿no? Dirección, ¿no? Ubicación espacial, ubicación temporal, hasta. Y con esta sí deberían tener mucho cuidado. ¿Por qué, profesora? Porque hasta también podría funcionar como adverbio, ¿no? ¿Cuándo funciona como adverbio? Recuérdense, cuando equivale a incluso. ¿Cuándo funciona como preposición? Cuando da la idea del límite, ¿no? Escuchen, hasta el muelle, ese es el límite. Hasta el amanecer, ese es el límite. Hasta las 10, repito, ese es el límite, ¿no? Entonces, hasta es preposición cuando significa límite y va a ser adverbio cuando equivalga a incluso. Por ejemplo, ¿no es cierto? Iremos a la playa, ¿no? Hasta mis mascotas, ¿no? Incluso mis mascotas. Ahí sería un adverbio. Tengan mucho cuidado porque se escribe, se pronuncian exactamente igual. Tenemos dos más, mediante y según.
mediante siempre significa por medio de, con, con la ayuda de, ¿no? Lo logramos mediante tu valiosa colaboración, ¿no es cierto? Lo logramos, ¿no? Por medio de tu valiosa colaboración, ¿no? Lo logramos, ¿no? Con la ayuda de tu valiente colaboración, o de tu valiosa colaboración, perdón. Según, según significa conforme, ¿no? En función de, dependiendo de, ¿no? Lo harán conforme a el reglamento, lo harán en función del reglamento, lo harán dependiendo del reglamento, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, las equivalencias son absolutas, absolutas. No tenemos que cambiar nada. Para, para puede significar destino, destinatario, objetivo, orientación académica, utilidad. ¿Se acuerdan el meme que les mostré que decía algo para las hormigas? ¿No? Y la respuesta irónica era como, ¿qué buscas? Ropita, casitas, ¿qué tallas son las hormigas? ¿No? ¿Por qué esa respuesta tan irónica? Porque para puede dar idea de utilidad, ¿no? Un remedio para la artrosis, ¿no? Podría dar idea de orientación académica, escuchen, estudia para abogado. Podría dar idea de objetivo, se encogió para protegerse, ¿no? De repente de destino, voy para allá, ¿no? De destinatario, lo compré para mi hermana, ¿no? Cualquiera de estas. Por, por es otra preposición muy utilizada, bastante utilizada. Miren la cantidad de significados que puede adoptar. Trayecto, circulaba por la carretera, ¿no es cierto? Ubicación, viven por la zona del puerto. Tiempo, iremos 2 veces por semana, ¿no? Motivo, lucha por sus ideas, ¿no? También nos puede expresar una cantidad, pero siempre en el sentido de compra y venta. Por ejemplo, compré una chaqueta por 50 soles, ¿no? Entonces, siempre que tenga ese sentido de cantidad, se refiere a compra-venta, ¿de acuerdo? También introduce los complementos agente y de causa. Por ejemplo, aquí, cerrado por vacaciones, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual se ha cerrado? Las vacaciones, ¿no? Fue rescatado por los bomberos, ¿no? Ah, aquí lo que está señalando es el complemento agente, lo introduce. Seguimos con 3 más. So, sin y versus, ¿no? So significa debajo de, significa bajo, ¿no? So pena de muerte, ¿no? ¿Qué significa esto? Bajo pena de muerte, ¿no? Bajo pena de muerte. So es una de las preposiciones que se están dejando de utilizar, ya las estamos utilizando muy poco, ¿no? Muy poco, la estamos prefiriendo esta forma, ¿no? Bajo. No sé si todavía en las, ¿cómo se llaman estos sitios? En los acopios de basura, ¿no? Habían antes letreritos que decían que prohibido botar basura o pena de muerte, no, de multa, ¿no? No sé si seguirán habiendo, pero la última vez que vi ya decía bajo pena de multa, ¿no? Bajo pena de multa. So, repito, se está dejando de utilizar. Sin, ¿qué significa sin? Pues sin significa negación, privación, ¿no? Me ha dejado sin palabras, ¿no? Pues ahí estamos viendo privación, ¿no? Versus, versus significa contra, ¿no? Frente a Perú versus Argentina, ¿no? Ajá, se van a enfrentar, enfrentamiento, ¿no? Perú frente a Argentina, Perú contra Argentina. Tenemos opciones. Esto es lo bonito del lenguaje también, que muchas veces tenemos opciones para elegir, ¿no? ¿Qué preposición quiero colocarme? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Estamos conociendo las preposiciones.
Seguimos entonces. Sobre. Sobre significa lugar superior, en sentido físico y en sentido figurado, ¿no? Escuchen, la carta está sobre la mesa. Creí estar sobre el bien y el mal, ¿no? En un lugar superior, ¿no? En sentido figurado, ¿no? So también podría aportar el significado de tema, ¿no? Un libro sobre la lucha de clases, ¿no? Sobre los 40 años, esto es el carácter aproximado de un cómputo, ¿no? Sobre los 40 años, ¿no? Aproximadamente a los 40 años. Ejemplitos de usos inadecuados con sobre. El colegiado señaló una falta sobre Iniesta, ¿no? ¿Qué significaba sobre? En lugar superior, ¿no? En sentido físico y figurado, ¿no? Entonces, ¿qué significa que, a ver, el colegiado señaló una falta, lugar superior Iniesta? No, profesora, lo que quiere decir que las faltas se le han cometido a él, ¿no es cierto? Entonces, miren, señaló una falta cometida contra Iniesta. ¿No? A veces tenemos que precisar nuestros enunciados de esta manera. El partido tuvo que ser interrumpido cuando el Betis llevaba un punto sobre el Sevilla, ¿no? A veces hay que cambiar la preposición. Más adecuado sería un punto al Sevilla, ¿no? Le llevaba un punto al Sevilla. Tenemos dos más. Tenemos atrás y tenemos había. Tras significa detrás de, después de, fuera de esto, además de, ¿no? Escuchen. El perro corrió tras su amo. El perro corrió detrás de su amo, ¿no? Regresó después de 6 años de ausencia, ¿no? Ese tras, entonces, también puede significar después de. Siguiente, vía. Y tengan cuidado con vía. ¿Por qué? Porque vía también podría funcionar como sustantivo, ¿no? Yo no sé si han escuchado esta expresión, ¿no? Las vías, ¿no? Están dañadas, ¿no? En referencia a los senderos, a los caminos, ¿no? A las carreteras, ¿no? Que unen ciertos pueblos. Entonces, vía también puede funcionar como sustantivo, tengan cuidado, ¿no? Como preposición siempre va a significar, ¿no? Lugar por el que se pasa o pasando por, ¿no es cierto? Viajaron a Europa pasando por Roma, ¿no? Viajaron a Europa, ¿no? Eh, bueno, pasando por siempre sería en ese caso, ¿no? Por Roma. Muy bien, quiero saber si está aquí, ¿no? ¿Está todo claro? Por favor, hágamelo saber. Ya hemos repasado las principales preposiciones simples del castellano. ¿Todo claro? A ver. Sí, me todo claro. Gracias, Diana. ¿No? Bien, seguimos entonces. Algunas recomendaciones para el uso de las preposiciones. La preposición a, ¿no? Es una de las preposiciones que más errores cometemos, ¿no? Sobre todo cuando esté en esta posición. Escuchen, sustantivo, preposición, sustantivo, ¿no? ¿Cuándo debemos colocarla? Miren, si uno de esos sustantivos es un sustantivo que deriva de un verbo de acción, entonces la A está bien colocada. Escuchen, grabado al agua. Cocción al vapor, ¿no? Grabado proviene del verbo grabar. Cocción del verbo cocer, ¿verdad? Entonces, si uno de esos sustantivos deriva de un verbo de acción, es correcto utilizar la preposición a, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se están preguntando de repente, ¿no? ¿Es adecuada esta preposición? ¿No? Observen los sustantivos. Si uno de sus sustantivos deriva de un verbo de acción, es correcta la, ¿no? Es correcta. ¿Qué pasa en el caso de la de? Miren, en esta misma posición, sustantivo, preposición de, sustantivo, ¿no? Esto es correcto siempre que uno de los sustantivos se refiera al medio por el cual funciona
el otro, ¿no? Cocina de gas. Ah, la cocina, ¿no es cierto? Funciona por medio de gas, ¿no? Entonces, es adecuado colocar allí la preposición de, ¿no? A ver, una pregunta del millón. ¿Qué es correcto? ¿Vaso de agua, vaso de leche o vaso con agua, vaso con leche? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es correcto? Vaso con agua. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ya, Ana también nos dice con agua. ¿Qué dicen los demás? A ver, todos los que están en la sala, contesten en el chat. Andrea también nos dice con agua. ¿Mm? Carlos también, Jimena. Bien, ¿no es cierto? Lo que ustedes me manifiestan es cierto, ¿no? Hasta hace unos años se consideraba un uso oculto decir vaso con agua, ¿no? Y se consideraba incorrecto vaso de agua, ¿no? Pero ¿saben qué? La Real Academia de la Lengua Española se ha pronunciado al respecto. ¿Y saben qué nos dice la academia? Nos dice que ambas formas son correctas. ¿Por qué, profesora? ¿No? ¿Por qué antes era vaso con agua, ¿no? Y ahora puede ser vaso de agua, ¿no? Miren, la explicación que da la academia es muy simple, muy sencilla, ¿no? Los hablantes no confundimos lo siguiente, ¿no? Cuando decimos vaso de agua, no llegamos a pensar de ninguna manera que el vaso está hecho de agua, está hecho, ¿no es cierto?, de leche, sino más bien, ¿no?, que contiene agua, que contiene leche, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es cierto que muchas veces preferimos, ¿no? Por una cuestión de tradición, vaso con agua, vaso con leche, pero ambas formas son correctas, ¿no? Vaso de agua o vaso con agua es correcto, ¿no? Recuerden, los hablantes no confundimos esto, ¿no? No lo confundimos, así es que no se genere esa ambigüedad de la que les hablaba al inicio. Otra recomendación, ¿no? Y esta está asociada, ¿no es cierto?, a la preposición de, ¿no? Miren, hay dos vicios de dicción, dos vicios de lenguaje que están muy arraigados en nosotros, ¿no? Estos vicios se llaman queísmo y dequeísmo, ¿no? ¿Y en qué consisten estos vicios? Pues uno consiste en el uso abusivo, excesivo, ¿no?, de la preposición de, ese es el dequeísmo, cuando utilizamos en absolutamente todos los casos, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿No? ¿Y cuándo cometemos queísmos? Cuando no lo utilizamos en absoluto. Miren, son las dos caras de la misma moneda. En una lo utilizamos, ¿no?, hasta por gusto, y en la otra no lo utilizamos para absolutamente nada, ¿no? Ambos son vicios de dicción que debemos superar. ¿Cómo superamos el dequeísmo y el queísmo? Miren, hay dos formas, ¿no?, dos estrategias, pero ambas parten del mismo principio, ¿no es cierto?, de la misma idea. Miren, yo tengo una oración: me alegro de que vinieras, ¿no? No sé en este momento, profesora, si ese de que es correcto, es adecuado, no lo sé, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a preguntar, ¿mi verbo requiere ese de? ¿No? ¿Cómo lo hago? Miren, ¿no? Yo tomo el verbo, coloco la preposición de y sustituyo todo el resto de mi oración por una palabra genérica. En este caso, algo. ¿Me alegro de algo o me alegro algo? ¿Cuál es correcto? ¿No? ¿Debe ir la de allí? Sí, ¿no? Entonces, me alegro de que vinieras, ¿no? Entonces, yo me pregunto si el verbo necesita esa de o no la necesita. Si no la necesita, pues no la colocamos, no colocamos de. Pero si el verbo lo necesita, sí coloquemos esa de, para no cometer esos dos vicios de dicción, ¿de acuerdo? Ahora, hay una forma, ¿no?, de repente que es la más
fácil, la más sencilla, ¿no? Y está enunciada en su tomo. Ojo, está enunciada en su tomo. ¿Cuál es esta forma, esta pauta para identificar queísmo y dequeísmo? ¿No? Miren, yo tengo mi oración. Pienso que mañana es el examen, ¿no? Y de repente digo, profesor, ahí creo que le falta la D. Pienso de que mañana es el examen, ¿no? Eso me suena mejor, ¿no? Pero escúchenme, ¿no? No es como nos suene mejor. A veces tenemos tan enraizado, tan interiorizado el queísmo y el dequeísmo que no nos damos cuenta de que, ¿no? Se está empleando bien o mal esto. Entonces, miren, ¿no? La recomendación es simple. Pregúntenle al verbo qué o de qué. Por ejemplo, pienso que mañana es el examen. Ahí está mi verbo, pienso. Entonces le pregunto, ¿qué estoy pensando? O le preguntaré, ¿de qué estoy pensando? ¿Cuál de las dos preguntas? Profesora, ¿solo qué? ¿No? ¿Qué estoy pensando? Nada más, ¿no? Escuchen aquí. Estoy segura de que mi papá vendrá. Le pregunto a mi verbito, ¿qué estoy segura o de qué estoy segura? ¿No? Entonces va a depender mucho de esta pregunta que yo voy a construir para saber si es qué o de qué la forma correcta, ¿no es cierto? De esta manera evitamos el dequeísmo. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? A ver, en esta oracióncita, Carla me dijo de que vendrá mañana, ¿no? Carla me dijo de que vendrá mañana. Yo les pregunto, ¿no? ¿Estamos cometiendo queísmo o dequeísmo o está bien eso? ¿Qué opinan ustedes? Y lo voy a escribir acá. Acá la vamos a escribir, ¿ya? ¿Qué opinan? Dequeísmo me dicen, ¿no? Profesora, esa D está de más allí, ¿no? A ver, vamos a ver, miren. Carla me dijo que vendrá mañana. Ahí está, ¿no? La pregunta es, ¿esto es correcto? Miren, preguntémosle a mi verbito. A mi verbo le voy a preguntar, ¿no? Mi verbito es dijo, ¿no? Le pregunto, ¿qué dijo? O le pregunto, ¿de qué dijo? Ah, no, profesora, solo ¿qué dijo? ¿No? Que vendrá mañana, ¿no? Chao, esa de, ¿no? Efectivamente, tiene razón, estábamos cometiendo dequeísmo, el uso innecesario de la preposición de. Entonces, siempre pregúntenle a al verbo, pregúntenle qué o de qué, así, simple. ¿Qué dijo? ¿De qué dijo? ¿No? Si la pregunta que calza es el qué, entonces solo tenemos aquí el qué, nada más, no le agregamos el de. Muy bien, seguimos entonces, ¿no? Bueno, esta recomendación es muy general y nos dice lo siguiente. No use de en lugar que le corresponde a otras preposiciones, ¿no? Pues sí, lo solemos utilizar muchísimo, ¿no? De es una de nuestras preposiciones banderas, ¿no? La que utilizamos con mucha frecuencia. Pero recuerden, ¿no? Si podemos encontrar otra preposición más precisa, más exacta, le debemos dar la preferencia a ella, ¿no? Hacer algo de urgencia, no, con urgencia, ¿no? Aquí tenemos las recomendaciones para sobre, ¿no? Es incorrecto en lugar de hacia o contra, ¿no es cierto? No debemos utilizarla, ¿no? En esos sentidos. Recuerden que sobre significa en lugar superior de algo, ¿no? En esta sesión hemos hablado muy poco, poquísimo diría yo, de las locuciones preposicionales, ¿no? Aquellas construcciones que funcionan como una preposición simple. Y no vamos a extendernos tampoco en esto, solo me gustaría hacer mención a dos
locuciones preposicionales que van a utilizar con muchísima frecuencia en su formación profesional, ¿no? Una vez que ingresen a la universidad. Esta es en base a, ¿no? Siempre escuchamos eso, ¿no? Voy a hacer un proyecto en base a, ¿no? La forma correcta, la forma adecuada, la forma aceptada es con base en, ¿no? Con base en, basándome en, con apoyo en, ¿no? Entonces, desterremos ese en base de o en base a, ¿de acuerdo? También en el caso de bajo la base de, ¿no? Bajo la base de, no, desterrémoslo, simplemente sobre la base de. Miren cómo cambia, ¿no? Bajo la base de, es decir, en el lugar inferior de las bases o sobre la base de algo, ¿no? Entonces, esta última es la que se prefiere, el sobre. Muy bien, quisiera saber si hay alguna duda en cuanto a la preposición, algo que ustedes me quieran comentar. Si no, vamos a pasar a la conjunción. A ver, esperamos unos segunditos por si alguien quiere preguntar algo. Listo, no hay preguntas. Nos vamos entonces a la última categoría gramatical, la llamada conjunción, ¿no? La llamada conjunción. Vamos a definirlo en sus 4 criterios, ¿no? Criterio semántico. Al igual que la preposición, la conjunción no tiene un significado léxico preciso, propio, exacto. También adquiere su significado al momento de relacionar palabras, es decir, en el contexto. Ahí es donde adquiere un significado, ¿no? Desde un criterio morfológico, nosotros diremos que las conjunciones pues son palabras invariables. Tampoco admiten, miren, igual que la preposición, no admiten, ¿no es cierto?, variaciones de género ni de número, ¿no? Igualito, igualito que la preposición. Desde un criterio sintáctico, y esto sí es importante, ¿no? Esto es sumamente importante. Miren, la conjunción siempre desempeña un papel de nexo, ¿no? Un papel de nexo. La conjunción siempre relaciona dos elementos. Pueden ser dos sustantivos, pueden ser dos frases, pueden ser dos oraciones, ¿no? Pero siempre, siempre cumplen esa función de nexo, ¿no? Ahora, son dos tipos de relaciones nexuales que pueden manifestar la conjunción, coordinante o subordinante. Y ya vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con estas palabras, ¿de acuerdo? Por ahora me queda enunciar el criterio lexicológico, ¿no? Esta categoría gramatical es de inventario cerrado. ¿Qué significa? Que ya no vamos a incorporar más de este tipo de palabras a nuestro idioma. Quiero que leamos esto durante un minutito. Clases de conjunciones. A ver, leámoslo. Listo, ahora sí, ya que le hemos dado un vistazo general, ¿no? Yo quería que se familiaricen con los términos. Muy bien, ahora sí. Son dos criterios que vamos a tomar para clasificar a las conjunciones. El primer criterio es por su construcción. Miren, podríamos hablar de conjunciones simples, aquellas que se forman de una sola palabra, una sola raíz, ¿no? Y podríamos hablar de locuciones conjuntivas, es decir, ¿no? Una expresión que tenga de repente dos, tres, cuatro, cinco palabras y que todas funcionen como una conjunción, ¿no? Que todas funcionen como una conjunción, que todas estén relacionando, ¿no es cierto?, a los términos. Muy bien. La segunda clasificación de las conjunciones es probablemente la más importante de la que vamos a hablar ahora. ¿Por qué, profesora? ¿No? Porque este criterio es
¿no? Según el tipo de conexión que establece entre los segmentos. Estos tipos de conexión son sumamente importantes para realizar los análisis sintácticos, ¿no? Entonces, chicos, chicas, ¿no? Repito, ¿no? Este tipo, ¿no?, de conexiones son sumamente importantes que nosotros las repasemos desde ya, ¿no? Si ustedes dominan conjunción, tengan por seguro que van a dominar análisis sintáctico. Ténganlo por seguro. Muy bien. Si atendemos al tipo de conexión, entonces tenemos que hablar de conjunciones coordinantes, ¿no? ¿Cómo es la relación coordinante, profesora? ¿No? Miren, esta relación es horizontal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todos los elementos que va, ¿no?, a enlazar, a servir de puente, ¿no?, anexar la conjunción son iguales, ¿no? Que todos los elementos que la conjunción va a relacionar son iguales, que todos tienen la misma importancia, ¿no? Miren, si llevamos esto a una analogía, ¿no?, quiero que pensemos en una familia tradicional. ¿Quién toma las decisiones en una familia tradicional? Me refiero a tradicional en el sentido de que son papá, mamá, hijos, ¿no es cierto? ¿Quién toma las decisiones en ese tipo de familias? ¿Solo el papá? ¿Solo la mamá? ¿Son los hijos quienes toman la decisión? ¿Quién toma las decisiones, chicos? ¿Nadie? ¿Quién toma las decisiones? ¿Ambos padres, Jonathan? Sí, ¿no? Jonathan me dice allí los padres. Y efectivamente, ¿no es cierto? Ni el papá es más importante, ni la mamá es más importante a la hora de tomar decisiones. Ambos están en el mismo nivel, ¿no? La relación es horizontal. Uno no es más importante que el otro, ¿no es cierto? Ese tipo de relación es coordinante, ¿no? Lo mismo sucedería a ver si atendemos a los hermanos, ¿no? ¿Qué hermano es más importante que otro? ¿O qué hijo es más importante que otro? Ninguno. Todos son igual de importantes, ¿no? Entonces, esa es la relación coordinante, ¿no? Una relación horizontal, una relación donde cada uno de los elementos es igual de importante. En este tipo de relación, en la relación coordinante, vamos a encontrar que existen conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Vamos a ver los ejemplitos, ¿de acuerdo? Miren, ¿no? El problema, me parece, el problema parece complicado, mas seguramente tiene una solución, ¿no? Miren, el problema parece complicado. Oración 1. El problema tiene una solución. Oración 2. ¿Quién las está relacionando? Esa conjunción más, ¿no? Ni una de estas dos oraciones es más importante que la otra. Son igual de importantes, ¿no? Escuchen, el piso dañado fue retirado, ¿no? Se colocó un piso nuevo, ¿no? Tampoco ninguna de las oraciones es más importante que la otra. Miren el nexo que se está utilizando. Entonces, la relación coordinante, repito, es horizontal. Ningún elemento es más importante que el otro. Escuchen aquí, copulativas. Sergio y Daniel pasean. Sergio y Daniel pasean. ¿Cuál es más importante? ¿Sergio o Daniel? Ninguno. Los dos son igual de importantes, ¿no? Llamo a Pedro o a Juan. Miren, ¿no? Las disyuntivas me dan idea de alternativa, de opción. No voy a llamar a los dos, solo a uno. O bien llamo a Pedro, ¿no? O llamo a Juan, pero no a los dos. Entonces, las copulativas nos dan idea de adición, de suma, ¿no? Adicionamos. La disyuntiva no, nos da idea de opción. Yo tengo que elegir a uno de los dos, ¿no? Escuchen aquí. ¿Quieres café o té? Pueden ser ambos, tiene que ser uno solo, ¿no?
O es café o es té, ¿no? Minutos u horas, no pueden ser ambos, ¿no? Tenemos que elegir cuál de los dos. Las adversativas nos dan idea de oposición, de contrariedad, ¿no? Escuchen, hazlo, pero con cuidado. Hay una ligera contradicción allí, ¿no es cierto? Hice un juramento, mas en vano. Iría contigo, pero no puedo. Entonces, las adversativas nos muestran eso, ¿no? Oposición, ¿no? Oposición. Las distributivas, ¿no? Ah, profesor, estas nos dan idea de distribución, de compartir. Recuerden que estas siempre se producen en efecto reflejo, ya, ya, bien, bien, sea, hora, hora, ¿no? Pero se cuenta como una sola. Entonces, si me preguntan aquí, ¿cuántas distributivas hay? Solo dos, ya, ya y bien, bien, ¿no? Siempre, ¿no? Acuérdense que las distributivas necesitan el reflejo, necesitan ese ya, ya, ¿no? Pero se cuentan como una sola. Dentro de esta conexión coordinante también tenemos a las explicativas. Su nombre lo dice, explican la idea expresada con anterioridad. Escardaba, esto es, limpiaba la maleza del jardín. Es gringo, miren, y voy a explicar, ¿no? Es decir, tiene el pelo rubio, ¿no? Entonces las explicativas también, ¿no? Son conjunciones coordinantes. No establecen diferencias. Todas las oraciones son igual de importantes. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió la relación coordinante? Diana, ¿estás por ahí? Valeria, Yuri, cuéntame, ¿se entendió? ¿Tienen Sí, alguna pregunta? sí. Ya, gracias, Diana. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Yuri? ¿Estará por ahí? Yanela, Biersi, ¿estarán por ahí? Todo claro, profesora. Ya, muy bien, ¿no? Ahí también está Jenny, muy bien, excelente. Ahora vamos a hablar de la relación subordinante. Miren, si la relación coordinante era horizontal, todos los elementos eran igual de importantes, la subordinante subordina, como su nombre lo dice. ¿Qué significa subordinar, profesora? Establecer jerarquías. Uno es más importante que el otro, ¿no? Entonces, las conjunciones subordinantes son aquellas que establecen esa jerarquía, ¿no es cierto? Subordinan a ciertas proposiciones. Si lo llevamos esto a la analogía de la familia, ¿no es cierto? La relación coordinante era entre los papás, el mismo nivel, ¿no? Pero los hijos, con referencia a los papás, están subordinados. Los hijos dependen, ¿no es cierto? De repente, económica, moralmente, de los papás, ¿no? Están subordinados. Entonces, ¿quiénes son más importantes? ¿No? En la toma de decisiones, por ejemplo, los padres. Y los hijos tienen que acatar, ¿no? Entonces, la relación subordinante, recuerden siempre, es eso, jerarquías, ¿no? Jerarquías. Uno es más importante que el otro. ¿Qué tipo de conjunciones establecen, ¿no es cierto? Este tipo de jerarquías, de subordinación. Tenemos en primer lugar a las completivas, ¿no? Estas conjunciones encabezan a las subordinadas sustantivas. En un par de semanas vamos a hablar al detalle de estas subordinadas sustantivas. Lo único que les puedo adelantar es lo siguiente. Estas proposiciones subordinadas sustantivas se comportan como un sustantivo, ¿no? Entonces podrían ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, ¿no? Podrían ser de agente también, ¿no? Entonces, eh, la subordinación, ¿no? Que establece la conjunción es eso, ¿no? Jerarquía, ¿no? Jerarquía. Esta proposición no es tan importante como la del verbo principal, ¿no? Entonces, las completivas siempre introducen esto.
subordinadas sustantivas. Luego tenemos las condicionales, ¿no? Estas conjunciones plantean condición. Escuchen, no iré, es mi oración principal, ¿no? Pero ¿cuál es la condición para no iré si me llama, ¿no? Llegaremos, pero ¿cuál es la condición? Si te apuras, ¿no? Me muero, pero ¿cuál es la condición? Si me dejas, ¿no? Entonces, estas condicionales plantean eso, condición, ¿no? Condición para que el verbo principal se lleve a cabo, ¿no? Las causales introducen causas, miren, proposiciones que nos dan idea de causa. No lo adquirimos porque nos pareció caro. ¿Cuál es la causa por la cual no lo adquirimos? Nos pareció caro, ¿no? No iba a buscarla, pues también tengo orgullo. ¿Cuál es, ¿no es cierto? La causa para no ir a buscarla, ¿no? Ah, tengo orgullo, ¿no? No lo podíamos hacer, pero ¿cuál es la causa? Como era tarde, ¿no? Entonces, las conjunciones causales introducen eso, causas, motivos, razones. Las concesivas, ¿no? La concesiva da idea de aceptación de algo pese a la contradicción. Miren, iremos a visitar a tu abuelita, aunque llueva, ¿no? Ahí hay una oposición para ir a visitar a la abuelita, la lluvia, ¿no es cierto? Se opone a la visita, pero la concesiva nos da a entender, nos da la idea de que a pesar de esa oposición, de esa contradicción, aún así se va a llevar a cabo la acción del verbo principal. Escuchen, iremos a visitar a tu abuelita a pesar de que llueva, ¿no? A pesar de que esté acosado, seguiré luchando contra el opresor, ¿no? Me gustas a pesar de que tengas novio, ¿no? Miren, repito, las concesivas equivalen a pesar de, ¿no? Porque indican aceptación de algo pese a la contradicción. Las consecutivas y las hilativas. Miren, estas dos nos dan idea de consecuencia. Las dos. Pero ¿cuál es la diferencia, profesora? ¿Por qué a una se le dice consecutiva y a la otra se le dice hilativa? Miren, a pesar de que ambas expresan consecuencia, la diferencia está en el concepto adicional que nos ofrecen estas conjunciones. Por ejemplo, las consecutivas, además, ¿no es cierto?, de consecuencia, cuantifica, ¿no? Por ejemplo, comió tanto que engordó. Miren, ¿no? Está cuantificando esa comida, tanto que, ¿no? Se molestó, tanto que lo golpeó. Entonces, esa conjunción tanto, ¿no? Tanto que, ¿no? Es consecutiva porque nos indica uno consecuencia, pero dos también nos indica que se está cuantificando, ¿no? Se está cuantificando, nos está dando idea de cantidad, no solo de consecuencias, sino también de cantidad, ¿no? En cambio, las hilativas únicamente expresan consecuencias, nada más, ¿no? Por consiguiente, pues, por lo que, por eso, ¿no? Son ejemplos de hilativas. Las comparativas y las temporales, ¿no? Las conjunciones comparativas, su nombre lo dice, nos ayudan a comparar, ¿no? Luz es más bonita que todas. Kim es tan alegre como su amiga. La madre, así como su hijo, se abrazaron, ¿no? Entonces, las comparativas, recuerden, como su nombre lo dice, comparan, comparan, nos ayudan a establecer comparaciones. Las temporales nos ayudan a establecer tiempo, ¿verdad? Escuchen, después de cenar, veré televisión. Mientras que se cocina el pollo, podemos mirar un capítulo de la serie, ¿no? Enseguida que termine de leer este capítulo, me iré a dormir. Entonces, nos dan idea de tiempo, ¿no? Introducen segmentos que nos van a dar idea de tiempo. Por último, las finales. Estas conjunciones nos dan idea precisamente de objetivo, de finalidad, ¿no? Escuchen,
para que lo leas con tus ojos grises. Ese es el objetivo. Para que lo cantes con tu voz clara. Ese es el objetivo. Entonces, las conclusiones finales nos dan a entender eso, ¿no? Aportan, ¿no? O expresan finalidad u objetivo. Bien, mientras ustedes me van formulando preguntas de repente, mientras van considerando qué es lo que no han comprendido y quieren que ahonde, quiero mostrarles lo siguiente. En estas diapositivas que ya comparto con ustedes, ¿no? Hemos extraído varios textos de uso cotidiano, ¿no? Bastante cotidiano, donde se muestra en algunos casos el mal uso de la preposición, ¿no? Entonces, estos ejercicios son para que ustedes vayan observando, ¿no? Vayan practicando en cuanto al uso de la preposición. Listo, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos. ¿Está claro? ¿Todo está claro, chicos? Sí, Miss. No hay preguntas. Nos vamos a resolver unas preguntitas de la práctica en todo caso. A ver. Dejo de compartir esto y vamos a compartir la práctica para reforzar algunas ideas, ¿no? Siempre utilicen las prácticas, chicos, para reforzar algunas ideas. Siempre. A ver. Compartimos entonces nuestra pantalla. A ver, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué responderían si este fuera su examen de admisión? ¿Qué responderíamos? ¿La veis? Ya. De repente han estado observando lo siguiente, ¿no? Estos para mí son las sospechosas, profesora. A ver, veamos. Se estrelló contra la pared. No, no expresa tema o asunto, sino dirección, ¿verdad? Impacto, destino con impacto. Se habló sobre las causas de la pandemia, ¿no? El asunto es las causas de la pandemia. La respuesta es sí, ¿no es cierto? Esta expresión, ¿no es cierto? Esta oración, mejor dicho, ¿no? Está utilizando una preposición que expresa tema o asunto. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna otra sospechosa que de repente quieren que eliminemos, que descartemos? ¿Ninguna? Vamos con la 2 entonces. A ver, quiero 5 respuestas en el chat. 5 nada más. Ahí vamos una, necesito 4 más. Somos más de 50 en la sala, así es que 5 respuestas es más que conservador. Ahí nos dicen la B, profesora. A ver, veamos. Son palabras que no presentan accidentes gramaticales. Esto es verdad, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de criterio morfológico nos referimos a la forma, si ha sufrido o no ha sufrido modificaciones, ¿no? A estas modificaciones le conocemos como accidentes gramaticales, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Son palabras invariables, ¿no? Pero ojo, no presenta ningún tipo de morfemas, ni derivativos, ni degradación, ninguno. Vamos con la 3.
5 respuestitas, por favor. ¿Qué marcarían acá? Les marco la preposición. Ahí está. Así sea incorrecta la respuesta, mándenla. ¿Qué marcarían aquí? Si fuera un examen real. Ah, muy bien, ahí Carmen ya nos mandó su respuesta. Aquí son los demás. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Ahí Andrea también nos dice complemento agente, profesora. ¿Qué dicen los demás? Unas 3 respuestas más, por favor. Ya, también, ya, muy bien. Están coincidiendo en que esta es la respuesta, ¿no? Complemento agente. Miren, yo solo quiero recordarles algo. Este complemento solo se encuentra en las oraciones que están en la voz pasiva. Él confía en ti no es voz pasiva, por lo tanto, no presenta, ¿no? Este complemento agente, ¿no? Él confía en ti. ¿Cómo que está funcionando esto? Profesora, ¿será un circunstancial de compañía? Le preguntamos al verbito, ¿con quién confía? No lo dice, ¿no? Profesora, de repente es el objeto directo. A ver, ¿qué es lo que confía? ¿No? De repente digo en ti, a ver, tú eres confiado por él, no puede ser posible, ¿no? Entonces, estamos descartando, miren, que no es la A, tampoco es la B, ¿no? Ya hemos descartado que sea agente. Solo tengo 2. Sintagma preposicional o término de otra preposición. ¿Cómo que puede funcionar esa preposición? Todo que tenemos D y E. ¿Cómo que marcamos? Sintagma preposicional. Esa es la única función que puede asumir la preposición. Ah, lo único que puede formar ese sintagma preposicional, ¿de acuerdo? Es lo único que puede hacer. A ver, la 4 es un poquito extensa, pero vamos a ver. Señale la alternativa que no se relaciona con las características de la preposición. La que no se relaciona, ojo. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Nada? ¿No marcarían nada? ¿La dejarían en blanco? La D me dicen. Las preposiciones, perdón, la D. Y no les habíamos mostrado todas las alternativas, perdón. Las preposiciones son palabras invariables. Este es verdadero, ¿no? La que es falsa es esta, miren, ¿no? Justo lo que no les había mostrado, lo siento.
Esta. Las locuciones preposicionales son de inventario abierto. Esto es falso, ¿no? Las locuciones preposicionales, así como las preposiciones simples, pues tienen el inventario cerrado. No vamos a incorporar más. Si analizamos las otras alternativas, nos damos cuenta de que esto es verdadero, ¿no? So y cabe, ¿no? Han entrado al desuso. Esto también es verdadero, ¿no? Y esto también es verdadero. Nos vamos a quedar aquí en la pregunta número 4 y el día de mañana continuamos con nuestra práctica. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Hasta luego, Miss. Hasta luego.